Amigos oyentes, vamos a leer nuevamente la palabra de Dios en el libro de Éxodo, el capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 10. Dice así: Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El Señor añada su bendición a la lectura pública de su palabra y al comentario y la meditación que vamos a hacer del llamado de Moisés. 80 largos y lentos años habían transcurrido en la vida de Moisés, cuando Dios le llamó para sacar a Israel de Egipto. De sus primeros 40 años vividos en el bullicioso Egipto, gozando del favor de la corte imperial, especialmente de la hija de Faraón, sus primeros 5 años sirvieron para que su madre grabara en la retina de su alma el temor del gran Dios de sus padres, Jehová, a la vez que asimilaba la regia cultura egipcia, porque vivía en el palacio. Su vida se fue laureando con éxitos militares. Dicen los historiadores en la historia de Egipto que Moisés capitaneaba algunos grupos del ejército egipcio en las luchas que tenía con sus enemigos, el pueblo de Egipto. Su vida fue laureada con algunos éxitos en batallas militares. Al sumar a sus éxitos el triunfo sobre las fuerzas etíopes, dice el historiador que Moisés se destacó en el ejército de Egipto en su lucha contra las fuerzas etíopes. Quizá se iría formando en la mente de Moisés, ya bien abonada por la aclamación del pueblo, fue germinando la idea de liberar a sus hermanos israelitas del látigo de los egipcios
Para ello, él contaba con vigor en lo mejor de la vida y contaba con estrategia militar. Casi 1 millón de rostros lacerados parecían estar delante de su corazón clamando que se acordara de ellos, sus hermanos, los esclavos. Sollozos de un pueblo atormentado sonaban en sus oídos, y un día, ya tenía 40 años, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, sacudido en sus entrañas, conmovido, creyó llegada la hora de poner fin a tanta opresión y mató a un egipcio que castigaba a uno de sus hermanos. Mire lo que relata en su discurso Esteban, el primer mártir del cristianismo, cuando está hablando, dice en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, los versículos 24 y 25, dice: y al ver a uno, aquella mañana, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido. Esto es lo que nos relata la palabra de Dios. Él quiso hacer justicia, mató al egipcio. Al día siguiente, aquel vigoroso, aquel impetuoso hombre de guerra quiso poner paz entre los hebreos, 2 hermanos hebreos que pleiteaban y peleaban, y uno de ellos los recriminó y le hizo saber que su homicidio del día anterior había sido descubierto y llegado a oído de Faraón, quien por tal causa procuraba matarle, y por ello Moisés huyó a Madián. De ahí en más, otros 40 años transcurrieron desde donde él, en vez del bullicioso Egipto, allí en el desierto le rodeó la soledad, y en ella, en esa soledad, pastoreando las ovejas, gustó de la meditación con Dios, que serviría de molde para dar forma al libertador de Israel. Dice el Salmo 103, versículo 7, sus caminos notificó a Moisés. Cuántas cosas Dios hablaría a su alma allí en la soledad, en el desierto de Madián. Fue en tal circunstancia cuando Dios le llamó para tan grande obra: sacar a Israel de Egipto. Esa era la obra para la cual Dios estaba llamando a Moisés. Dios necesita y llama a hombres en todas las épocas y los va preparando misteriosamente sin que su trabajo sea advertido. Oh, qué bendición saber que cientos, miles de siervos de Dios, jóvenes, han dedicado lo mejor de sus vidas porque sintieron el llamamiento de Dios en una vida cómoda tal vez y placentera en sus países, y vinieron a tierras extrañas con culturas distintas, diametralmente opuestas, pero sembraron el Evangelio de Jesucristo, y cientos de miles, empezando de vuestro servidor, hemos sido beneficiados con la vida, con el trabajo de estos hombres que Dios preparó, que Dios capacitó y los llamó para servirle. Moisés había renunciado al mundo en Egipto. Dice, yo quiero leer, porque vale la pena leer en Hebreos el capítulo 11. Voy a leer en Hebreos el capítulo 11 y los versículos 24 al 26. Dice:
Por la fe Moisés, hecho ya grande, allí en el palacio, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Verso 26 dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Sí, Moisés renunció al mundo, a esa vida cómoda en Egipto. Y transcurrido el tiempo, nunca su corazón se sintió atraído por el mundo o por Egipto de nuevo. A este tal Moisés, Dios le atrae a él. Egipto tal vez le invitó a que siga, pero Dios lo atrajo a él para ser emblema de lo que Cristo más tarde hace con los pecadores: librarlos de la esclavitud del pecado. Mañana vamos a continuar con este tema y vamos a analizar 4 puntos para entender mejor el llamado de Moisés. Vamos a ver primero, Dios se presenta a Moisés en el capítulo 3, verso 2. Segundo, Dios habla a Moisés en el capítulo 3, verso 4. 3. Dios se revela a Moisés en el capítulo 3, verso 6. Y en cuarto lugar, en Éxodo 3:10, Dios envía y prepara a Moisés. Eso vamos a analizar el día de mañana, porque este llamado de Moisés tiene enseñanzas preciosas. Dios quiere utilizar esta pálida reflexión que estoy haciendo para tocar corazones de jóvenes que sean llamados a la obra de Dios, a servirle a tiempo completo. Dios necesita siervos, pero siervos fieles, siervos que no claudiquen y siervos que no se vendan, siervos que trabajen enseñando, practicando y enseñando todo el consejo de Dios.